RadioTL.cl. En RadioTL.cl. Oyasu Menasai, levanta las manos, pide energías porque aquí comienza Nakamas TL con Seba XS. Y estamos grabando en 3, 2, 1. Sí, comenzamos el tercer podcast de esta segunda temporada de Nakamas el Podcast, aquí por www.radiotl.cl o en nuestra cuenta de YouTube, que ustedes ya la conocen, Radio TL Online TV. Estuvimos hablando en el primer capítulo de la segunda temporada de Batman, en el segundo estuvimos hablando de Superman, y en esta tercera edición no queremos ser menos y queremos abordar un poco a la personaje femenino de la Trinidad, que en este caso sería Wonder Woman. Así que para todas esas fanáticas de Wonder Woman y fanáticos de Wonder Woman, vamos a estar hablando de este personaje emblemático de DC Comics, así como un arquetipo, si se puede decir, masculino de héroe. También hay un arquetipo femenino del mismo. Así que vamos a hablar un poquito de esta personaje que es bastante controversial y a la vez bastante emblemático para la compañía. Si bien hay un Batman con toda una especie de mitología, con toda una simbología que representa la cultura pop, también tenemos a un Superman que hace lo mismo, o un equivalente respecto a esto, y también tenemos a Wonder Woman, que es hoy por hoy un símbolo de la lucha feminista respecto a las demandas. Pero bueno, hablemos un poquito más del personaje, como ustedes ya saben, en este nuevo formato aquí por Radio TL y por nuestra cuenta de YouTube. Y ya lo habíamos dicho, estuvimos hablando en los podcasts anteriores sobre los dos héroes de la era clásica de DC, quienes por méritos propios, Batman y Superman, han logrado marcar generaciones. Son el día y la noche, la justicia perfecta y la venganza como la punitiva mirada de la justicia en un mundo corrompido. Justicia por mano propia, se podría decir. De hecho, así lo ejemplifica la cinta de Zack Snyder, Batman vs. Superman, que para bien o para mal resulta por lo menos interesante de analizar. Pero esta ecuación no sería la misma si no hablamos o le damos su espacio a la Mujer Maravilla, también referenciada en esta cinta, pero con una participación mucho menor, quien a pesar de ser víctima de su tiempo, supo hacerse camino en medio de una sociedad que a pesar de ser víctima de su tiempo, supo hacerse camino en medio de una sociedad naturalmente machista, lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿acaso Wonder Woman es un símbolo de la lucha femenina por sus derechos fundamentales como individuos? De hecho estuve hace un par de días entrampado en esta pregunta, básicamente porque es un tema delicado, sobre todo por la relevancia que ha tomado el personaje para un grupo de personas, quienes la ven como un modelo a seguir, mujer fuerte de una sociedad de mujeres, no dependiente de hombres y bueno, muchos otros atributos que tiene el personaje. Fue tan así que lancé la pregunta en redes sociales esperando que alguien desenredara este caldo de dudas. Nadie se atrevió a hacerlo. Lo tiramos por Kiosco Comic, por Radio TL y por mi perfil personal, pero nada. Sin embargo, aún la duda persiste, sobre todo porque sus posteriores adaptaciones también caen en ciertos vicios del pasado. Por esto debemos remontarnos a los orígenes, adaptaciones y a la naturaleza del mismo personaje. Creada por William Moulton Marston, psicólogo que más que otra cosa buscaba dar rienda suelta a un fetiche. Originalmente se concibió bajo criterios de la época, además que posteriormente fue víctima de la censura y de los cuestionamientos frente a una cultura aún muy machista, que para entender a las mujeres y que no sabía entender en realidad a las mujeres, que no sabían que pueden y deben ser más fuertes que los hombres en muchos aspectos, sostienen el hogar, forman a la familia y son el núcleo de la misma. No es menor que su debilidad inicial, algo así como la kriptonita de Superman, fuera el ser atada por un hombre. Así de estúpido y así de machista. Esto limita mucho al personaje cuando la miramos desde la óptica feminista, sobre todo en este tiempo. Y eso que no hemos considerado que es posterior a su creación, muchas de sus historias pasaron más a ser novelas, rebajando al personaje en su identidad, características y fuerza. La volvieron una dueña de casa de cabo a rabo. Así de cuático ha sido la evolución de este personaje e involución del personaje. Si bien hubieron otros personajes que vivieron este tipo de cambio, básicamente porque la industria de los cómics también sufrió ciertas crisis, el personaje femenino de DC sufrió uno de los golpes más fuertes respecto a este asunto. Básicamente porque en la época no se podía concebir una heroína de sexo femenino
sin, no sé, pues, una motivación detrás que tuviera que ver con un hombre. Así que desde ese punto de vista sus historias se volvieron más novelas, el personaje pasó a ser una dueña de hogar y bueno, hubieron un montón de otros cambios y variantes que perjudicaron al personaje en aras de supuestamente dar un mensaje acorde a los cánones de la época. Pero aquí también hay otra pregunta que se nos abre, que tiene que ver más allá del icono feminista del cual estamos hablando, y es que ¿acaso el amor limita la dignidad femenina? Claro que no, pero eso lo opino yo, que soy un simple hombre, aunque pareciera ser que desde la óptica actual el amor es una forma de esclavitud femenina hacia el sexo masculino, o al revés, o como, bueno, ustedes me entienden en este sentido. Básicamente es como someter a la mujer en base al amor de parte de los hombres. Dilema que contrasta con posteriores eras, que destacaban virtudes del personaje, por decirlo de algún modo, eróticas, en donde, en donde con poca ropa enfrentaba a villanos de igual delimitados en vestuario, generando que quienes compraban sus cómics fueran virgo cuevanos, ustedes cachan ya ese término, que se excitaban con sus viñetas. Caso similar experimentaba Chitara de los Thundercats, para los de mi época más o menos conocerán de qué se trata un poco a lo que quiero llegar. Pareciera que el personaje estaba atado no por soga y lazo, sino por guionistas que aún no sabían qué hacer con una mujer heroína. Ella no fue el único personaje femenino que sufrió este vicio narrativo, tampoco fue algo lejano en el tiempo, sino que muchas veces ha sido un dilema muy reciente. De hecho, estuvimos hace muy poco tiempo hablando respecto a esta problemática en los personajes femeninos de cómics y anime, en donde muchas veces se erotiza al sexo femenino y no se destacan otras virtudes que pueden ser igual de relevantes que la sensualidad femenina en este caso. ¿Y por qué solo se hace con el sexo femenino y no se hace con el masculino? Y ahí hay una cierta diferenciación que puede ser algo perjudicial. Ahora, entendemos que no todas ni todos sienten que esto sea un problema, sin embargo estamos haciendo esta mirada desde la reivindicación femenina y de cómo el personaje podría ser o no un símbolo de la lucha. A esta altura vale la pena preguntarse, ¿un ícono feminista necesita abandonar su feminidad? Yo, vuelvo a decir, en mi opinión personal diría que no. Sin embargo, la mala implementación del mismo ha generado un estigma que ha sido difícil de quitar del personaje. Pero si eres mujer y estás viendo esto, seguramente ya te habrás preguntado por qué yo, siendo hombre, me meto en cosas que atañen a las mujeres. De hecho, parte de la demanda de esta nueva ola del feminismo es que estos temas tienen que hablarlos las mujeres, tienen que lucharlos las mujeres y que no necesariamente tienen que ver o necesitan, entre comillas, ser defendidas por el sexo masculino, en donde muchas veces se ha visto o se ha hecho ver que el sexo masculino muchas veces victimiza a la mujer y la muestra como el sexo débil, siendo que ellas pueden defenderse por sí solas. Así que esto no es una defensa al feminismo, tampoco es querer meterme en su asunto, sino que es analizar el personaje desde la perspectiva de un comiquero que también quiere un poquito hablar de la sociedad actual, así como lo hicimos con Batman, Superman, como lo hicimos con otros personajes de ilustradores y cómics nacionales. Queremos hacerlo con el personaje Wonder Woman, que es la primera en este caso, de la cual estamos hablando en estos especiales, primera y segunda temporada que ustedes ya conocen. La verdad es que puede que no me corresponda, pero ciertamente siempre que se busca reivindicar la lucha, como mero espectador desde afuera, puedo decirlo, suelo ver a un grupo de mujeres que quieren abandonar la esencia de ser mujer, elemento impuesto según ellas por el patriarcado. Bueno, también, más allá de cuestionamiento respecto a si existe o no existe el patriarcado, estas son las demandas y estos son los dilemas a los cuales se afrontan o se discuten actualmente cuando hablamos de feminismo moderno, para dar paso a una identidad mucho más neutra. O sea, la mujer no necesariamente tiene que ser sexy, no necesariamente se tiene que cuidar físicamente, ni estar preocupada de su apariencia, sino que también puede ser mujer desde otro arquetipo, desde otro modelo y desde otro paradigma. ¿Acaso las diferencias son un problema o deberíamos aceptarla o recogerla en la sociedad del siglo XXI para que no sean estas un impedimento? Este es un problema actualmente que se ha masificado. Es como, para que no haya discriminación tenemos que ser todos iguales. No tiene que ser eso.
en mi opinión personal, no tiene por qué ser así. Básicamente porque las diferencias enriquecen a la sociedad y porque las diferencias no deberían ser un problema ni causa de discriminación. El problema está en nosotros, el problema no está en las diferencias, el problema está en cómo nosotros los vemos. Ser distinto no debería ser la causa de discriminación, sino una celebración a la diferencia. Sin embargo, pareciera que para algunos la diferencia radica en la sensualidad y el erotismo de los sexos, o sea, macho o hembra, así tal cual como en la jungla, junto con los roles que desde hace décadas se nos vienen imponiendo, macho dominante, mujer sumisa, elemento que el creador de Wonder Woman también consideró en su momento. Insisto, el creador de Wonder Woman no necesariamente buscó reivindicar la lucha feminista, sino que también respondía a un fetiche del creador, en donde veía una sociedad de mujeres amazonas, en donde había una mujer en poca ropa, con ciertos fetiches que ya le habíamos mencionado, este mismo asunto de que ser atada por un hombre era su debilidad, en donde tenía también después más adelante en su historia elementos mucho más eróticos, sensuales, en donde también ejercía dominio el hombre o la pareja de Wonder Woman, en vez de que ella fuera la protagonista de sus propias historias. Esto nos lleva irremediablemente a hablar de sus adaptaciones en TV y cine, así como lo hicimos con Batman, así como lo hicimos con Superman, siendo este último un elemento muy reciente que levantó la voz en un grupo de mujeres que veían en ella a un símbolo de la lucha femenina. Estamos hablando de Wonder Woman, la última adaptación en donde Gal Gadot la representa, ¿ya? O la caracteriza, en este caso. Pero su película le hizo justicia. Yo en lo personal, una opinión muy personal, no lo creo. De hecho, dentro del contexto es mucho más entendible que su serie fuese orientada a la sensualidad, la belleza de la actriz por la belleza de la actriz que la interpretaba. Estamos hablando de la serie, estamos haciendo una comparativa entre la película y la serie. Para todos los que recuerdan a Linda Carter, que representó a este personaje en la serie de televisión de los 80, 70 más o menos, recuerdan que esta actriz y el personaje en sí se volvió un icono de la moda y en donde muchas veces el tema a considerar era la cintura de la actriz, era cómo se le veía el traje y un montón de otros elementos que hasta el día de hoy esa mujer acarrea, incluso en obras más recientes que también tienen que ver con un poco con identificarla con su personaje de los años 70 y 80. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, hubo mucha más aceptación desde la óptica de estos elementos del personaje, más que de generar un debate respecto a la lucha que ya le estábamos mencionando, del feminismo moderno con Wonder Woman. Pero la película, insisto, adolece de elementos que a mi modo de ver son vitales a la hora de diferenciarla de una heroína común. Que cuestión que aunque le duela y aunque me digan Marvelita o fan de Marvel, esta compañía la ha sabido hacer mejor. Pese a que a muchos no les guste la corrección política que está implementando, esta cuestión de no estar sola, que se ocupó en Endgame y un montón de otras cosas, la paridad de género y de etnias y razas. Si se le puede decir raza, ya no se le dice mucho, de hecho puede ser un poquito ofensivo. Comparémosla un poco, sabemos que hacerlo es malo, pero tomemos como referencia a Capitana Marvel. Es Marvel, valga la redundancia, cinta que buscó pelear esa audiencia que Wonder Woman ya había dejado. La cinta de Marvel no es mejor que la de DC, de hecho no lo es, sin embargo, frente a la misma demanda feminista, siento más efectiva la primera, sobre todo porque se vale de la voluntad de la protagonista, quien hubiera logrado más empatía con el público de no ser porque la actriz que la interpreta cometió cierto error en entrevistas previas, que generó mucha molestia en los fanáticos. Es más, Marvel actualmente se ha atrevido a dejarla al frente de los Avengers. Todos los rumores, toda la publicidad apunta a que va a ser la nueva líder de los Vengadores. O eso se supone. Algo que DC ha tardado en hacer, debido a que Superman y Batman tienen un peso increíble en la compañía y los fans lo hacen notar. Si DC tomara la misma decisión, ¿funcionaría? Para mi opinión personal, creo que no. De hecho, se retiró Ben Affleck de Batman y ya estaban pensando en otra película y en otro actor que lo interpretara. Superman está en un limbo, pero no dejan de hacer funcionar la maquinita para ver si pueden meter a Superman, porque básicamente no creen quizás que personajes como Aquaman, que personajes como Flash o personajes como Wonder Woman podrían hacer el peso. Y curiosamente tenemos a un samoano como Aquaman y tenemos a una mujer representando obviamente a Wonder Woman, dos tipos de arquetipos que podrían representar a una corrección política o a propagar o a difundir una agenda, que esté de acuerdo o no, podría ser interesante si se sabe trabajar.
Se destacó mucho además que su cinta tenía una protagonista y directora mujer, como si eso asegurara que la lucha, demandas feministas tales como paridad laboral y salarial, tomaran un rol central. La verdad es que no, la trama no es más que el clásico cliché del cine con su estructura, orígenes, problema, clímax y final. Sin embargo, ese no es el problema, sino que la historia se enmarca en el dilema afectivo más que motivacional. Diana descubre quién es al perder al amor de su vida, o decide, o tiene ese gran rague o gran ira que hace despertar todo su potencial al perder al amor de su vida. Ese es el gatillante del desenlace en sí. No hace las cosas por motivación propia, sino por intuición, muchas veces equivocándose, lo cual es lógico. Sin embargo, el encontrarse se debió a la intervención de un hombre, o sea, del amor de su vida, lo que limita mucho la idea de empoderamiento que se busca insertar en el personaje. Es decir, por haber perdido un hombre, hace todo lo que hace, o reacciona, básicamente. Toda la problemática de la cinta se resuelve a causa de un hombre. Pero ojo, esto no está del todo mal. De hecho, no es algo malo. Solo que va contra la corriente imperante del feminismo moderno, o nueva ola como le gusta llamar a algunos. Hashtag Agustín Laje. Eh, por otro lado tenemos la serie de TV que contrasta con esto generando una idolatría del cuerpo de la actriz más que la trama o en sí, o los problemas del personaje, esto ya lo habíamos hablado, volviendo a un icono de la moda. Se podría decir que quienes más se acercaron o acertaron con lo que busca entregar Diana han sido las series animadas, que dicho sea de paso son excelentes. Todo lo que tiene que ver con el apartado de animación de Disney son excelentes. Es aquí en donde encontramos un perfecto balance, empoderada, fuerte, algo inocente debido a desconocer la cultura del hombre, pero no por eso tonta, vulnerable, pero capaz de aprender y lograr mucho más de lo que se cree. Aquí encuentran a ese personaje que debería ser el ideario de mujer para representar la lucha del feminismo moderno, una que se hace espacio en un mundo predominantemente de hombres. O sea, todos estos atributos pueden ser tanto debilidades como fortalezas. No le quita ni le resta, sino que constituyen parte de lo que queremos como estructura de personaje. Y eso es súper interesante porque no hay personajes blancos o negros, sino que se componen de un enorme gris. No hay nadie perfecto, no hay nadie 100% bueno ni 100% malo. Todo se construye en base a experiencias de la vida, formación y bueno, atributos personales. Una heroína al nivel de la fuerza de Superman, capaz de enamorarse y tener admiración por un tipo tan humano como Batman, encontramos en este tipo de animaciones, pero a su vez de hacerse cargo de diversas crisis, liderando muchas veces a la Justice League. Claramente los directores y guionistas tras esta historia sacaron la esencia de la misma, la cual va ligada a su feminidad, pero no como una debilidad, tampoco como una virtud, ya lo dijimos, sino como algo que define para bien o para mal, dependiendo de la situación. Una mujer única, poderosa y diferente, como todas las mujeres en definitiva y como incluso yo me atrevería a decir como todos los hombres. Wonder Woman puede ser un ejemplo a seguir para la nueva generación de mujeres y me gustaría si la supieran construir de una manera que llamara la atención y de manera apropiada, desde sus limitaciones y virtudes, con naturalidad. Como ya lo vimos con Superman, no se trata de crear semidioses o dioses perfectos, como lo es Diana en su mitología, sino de la humanidad que muchas veces define a quienes somos. Las circunstancias son muchas veces lo que nos definen a futuro. Y esa situación resulta interesante a la hora de crear historias. Es por eso que Diana o Wonder Woman, como algunos le dicen, o la Mujer Maravilla, de las series animadas es mucho más interesante que las del live action. En el dilema está el tesoro de toda buena historia. Y es el mismo problema que se genera con Superman, y ya lo habíamos conversado, y que un poquito hace que funcione Batman a diferencia de los otros dos personajes de DC. No estamos queriendo decir con esto que el personaje Wonder Woman sea malo o Mujer Maravilla sea malo, sino que ya se ha demostrado que funciona. Pese a todos estos pequeños errores, han funcionado en el cine, ha funcionado en la animación, ha funcionado en sus cómics, ha funcionado en series de televisión y va a seguir funcionando. Pero para lograr buenas adaptaciones que logren el aplauso y ovación de pie, así como lo logró Joker en esta última adaptación de Joaquin Phoenix, o Joaquin Phoenix, sí, así se dice, como sea, se tiene que atrever, o se tienen que atrever los directores, guionistas, productores y actores
a ir un poquito más allá, a tratar de enlazar todo esto que acabamos de decir de una manera apropiada, que logre que el personaje sea redondo y que logre entregar un mensaje o hacer una crítica a algo. Si básicamente todo personaje puede entregar muchísimo, muchísimo más. Y eso, señores, este fue el programa del día de hoy. Le agradecemos la sintonía y agradecemos que nos estén viendo en este nuevo formato de video. Y los invitamos a que nos puedan estar escuchando en la tercera temporada que se viene. Vamos a estar haciendo, así como hicimos un especial de DC, un especial de Marvel, con los 3 personajes más emblemáticos de la compañía. Ahí estamos evaluando si va a ser los 3 del UCM, que lo iniciaron todos, que son Capitán América, Thor y Iron Man, o si vamos a incluir algún bonus como por ejemplo Spider-Man, que es un personaje ultra relevante para la franquicia. Ahora, ojo, si ustedes quieren saber más o leer en profundidad o saber un poquito en qué me basé de todo esto, vamos a estar subiendo durante el mes también todos los textos en los cuales yo me basé para hacer estos especiales. Y también les recuerdo que también están la saga de Deconstruyendo al Personaje que hicimos con todos los personajes de Marvel. Así que ahí les dejamos el dadito en nuestra cuenta www.kioscocomic.com/blog. Ahí lo pueden estar encontrando. Eso es, señoras y señores, este fue el programa del día de hoy. Les mando un abrazo a todos. Y eso pues, señores. Chao, chao. ¡Oh, rayos! Se acabó este capítulo, pero el próximo estará lleno de spoilers junto a Seba XS y Nakamas TL, la cueva del geek, por radiotl.cl. radiotl.cl. En radiotl.cl.